Hola chicos, vamos a ver el segundo problema de ondas mecánicas. Este es el problema 3 de la cartilla del año pasado. Vamos a proceder con la resolución del mismo. Dice, la masa por unidad de longitud de una cuerda extensa es igual a 0,10 kilogramos por metro. La masa por unidad de longitud ustedes ya saben que es la densidad lineal, que la denotábamos con la letra griega mu, que es la misma que usamos para los coeficientes de roce. ¿Sí? Aquí está indicado. Dice, cuando la misma, es decir, esta cuerda, está sometida a una fuerza que la tensiona, cuyo módulo es de 40 newton, un motor colocado en el punto x0 igual a 0 impone a este extremo un movimiento armónico simple de 25 oscilaciones por segundo y una amplitud de 2 centímetros. ¿Qué es lo importante para entender acá físicamente? Fíjense, el motor que está colocado en el punto x0 igual a 0 impone, dice, al extremo de la cuerda un movimiento armónico simple. Yo les dije a ustedes en la teoría que siempre que un agente excite un cierto sistema, como en este caso es la cuerda, con movimiento armónico simple, entonces lo que íbamos a conseguir era producir un tren de ondas armónicas sinusoidales en el medio material, que en este caso es la cuerda, ¿sí? ¿Cuál era el efecto de esta perturbación, de esta onda mecánica sinusoidal? U onda armónica también como se llama. Bueno, el efecto consistía en que conforme esta onda se va propagando por el medio material, las partículas son obligadas a oscilar con un movimiento armónico simple, como se ve en esta animación. Aquí se observa cómo las partículas del medio, ¿sí?, oscilan con movimiento armónico simple conforme una onda armónica sinusoidal se va propagando. Esa onda armónica sinusoidal, como les dije recién, se produce a partir de la excitación de una parte del sistema, en este caso es un extremo de la cuerda, con movimiento armónico simple. Quien se encarga de ejecutar tal movimiento de acuerdo al enunciado es un motor. Ahora bien, me dice que además dicho movimiento armónico simple ejecuta 25 oscilaciones por segundo. ¿Se acuerdan que era el número de oscilaciones por segundo? La frecuencia F, ¿sí? Y la amplitud es de 2 centímetros. Eso quiere decir que el máximo desplazamiento que experimentan las partículas del medio conforme se propaga la onda es de 2 centímetros. Bien, acá está la síntesis de los datos, la densidad lineal de 0,10 kilogramos por metro, la tensión de la cuerda, que es 40,0 newton, la frecuencia de la onda, y que es la frecuencia con la que oscilan las partículas del medio conforme se propaga esta onda armónica, que es de 25 Hz, y la amplitud, que es de 2,0 por 10 a la menos 2 metros, lo que es lo mismo 2,0 centímetros. El primer apartado me pide, ¿cuál es la velocidad de propagación, o sea, de fase, de la onda que se genera en la cuerda? Podría tratarse de una onda longitudinal, explicar. Bueno, en primer lugar, la rapidez de fase para una onda mecánica que se propaga en una cuerda es la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda sobre la densidad lineal de la cuerda. Esto lo vimos en la teoría. De nuevo, esta ecuación pone de manifiesto que la rapidez de fase depende exclusivamente de las propiedades del medio, como por ejemplo la tensión a la cual está sometida, en este caso la cuerda, y de la densidad lineal de la cuerda. Reemplazando por los datos, la tensión de la cuerda era 40 newton, la densidad lineal 0,10 kg por metro, lleven todo al sistema internacional y el resultado le quedará 20 metros por segundo como rapidez de fase de la onda. Es decir, chicos, que si acaso esta animación representase la onda que está viajando en la cuerda, bueno, la rapidez con la que están viajando las crestas, que estoy siguiendo ahora, es de 20 metros por segundo. ¿Sí? Y por favor no confundan esa rapidez de las crestas con la rapidez con la que oscilan las partículas del medio en torno a su posición de equilibrio, como les estoy mostrando con el cursor. Ahora bien, la onda, chicos, en una cuerda es una onda del tipo transversal. ¿Por qué es transversal? Porque el motor excita las partículas perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. O sea, ustedes saben, si toman una cuerda que está perfectamente horizontal, de esta forma, así, y comienzan a excitar uno de los extremos con un movimiento armónico simple, ustedes saben que lo que van a conseguir es que se establezca aquí
sobre esta cuerda un patrón de crestas y valles, que es la onda o la perturbación que se va propagando a través de la cuerda. Bueno, en esa situación las partículas del medio son obligadas a oscilar perpendicularmente a la dirección en la que se propaga la onda. La onda se está propagando, por ejemplo, hacia la derecha con una cierta velocidad v, mientras que las partículas oscilan perpendicularmente, ¿sí? Aquí está el extremo que está siendo agitado por el motor hacia arriba y hacia abajo con movimiento armónico simple. El patrón de onda que se propaga por la cuerda, ¿sí?, se mueve con la rapidez de fase v de 20 metros por segundo hacia la derecha, y las partículas son obligadas a oscilar perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. De manera tal que la onda en nuestra cuerda es transversal. Bien, procedamos a hacer el apartado B. Pregunta, ¿cuál es la longitud de onda lambda? ¿Cuál es el número de onda K? ¿Y cuánto vale la frecuencia angular omega? O sea, hay que obtener los datos o las características de las ondas. Lo primero que vamos a hacer es determinar la longitud de onda. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, sabemos que la rapidez fase es 20 metros por segundo porque la calculamos en el apartado anterior. Sabemos que la frecuencia es de 25 Hz porque eran las 25 oscilaciones por segundo que ejecutaba el motor sobre el extremo de la cuerda. Entonces de aquí, de esta ecuación, sabiendo que la rapidez fase siempre se relaciona con la longitud de onda y con la frecuencia mediante esta fórmula de acá, que es rapidez fase igual a lambda por f, entonces despejo la longitud de onda. Me quedará en 0,80 metros, esa es la longitud de la onda en la cuerda. El número de onda K es 2pi sobre lambda, entonces ya tenemos la longitud de onda, hacemos el cálculo y queda 7,8 metros a la menos 1 o 1 sobre metros. Bien. La frecuencia angular omega, no le digan W por favor, es 2pi por f y es 1,57 por 10 a la 2, 1 sobre segundo, o alguna vez en la bibliografía aparece radianes sobre segundo. Eso ya eligen ustedes, digamos, la forma en la cual la van a escribir a la unidad, también podrían escribirlo 1 sobre segundo. En la cátedra generalmente le escriben 1 sobre segundo. Vamos a hacer el apartado C, que es bastante interesante. Me pide escribir una función I de X de t que represente la onda que se propaga en la cuerda. Suponer que la onda se propaga en la dirección más x, o sea, en los x positivos, y que en el instante de tiempo t igual a 0, el extremo de la cuerda corresponde a x igual a 0. Pasa por y igual a 0 moviéndose en sentido más y. O sea, leo una vez más la última parte. Suponer que la onda se propaga en la dirección más x. Eso significa que la onda se está propagando en la dirección de los ejes x positivos. Y que en el instante de tiempo t igual a 0, el extremo de la cuerda correspondiente a x igual a 0, que es donde estaba, ¿se acuerdan? En el motor moviendo ese extremo de la cuerda. El extremo de la cuerda correspondiente a x igual a 0 es donde está ubicado el motor que la está excitando o haciendo oscilar a la cuerda con movimiento armónico simple. Bueno, hay que suponer que ese extremo, en x igual a 0, se encuentra en la posición y igual a 0, ¿sí?, en el instante de tiempo t igual a 0, y además moviéndose en el sentido positivo de las y en ese mismo instante t igual a 0. Bien, entonces, vamos por parte. El apartado C. En primer lugar, me están diciendo que nuestra onda se propaga en la dirección de los ejes x positivos. El hecho de que se propague en la dirección de los ejes x positivos significa que aquí va el signo menos. Recuerden de la teoría, ¿sí?, que cuando aquí va el signo más, la onda se propaga en la dirección del eje x negativo. Cuando va el menos, se propaga en la dirección del eje x positivo. Bueno, como en nuestro caso, por hipótesis, porque así lo dice el enunciado, nuestra onda se está propagando en los ejes x positivos, entonces aquí irá el signo menos. ¿Sí? Como les digo, eso se debe, pues, la onda se propaga, ¿sí?, se propaga, vamos a anotarlo acá para que quede en los x positivos. Por eso es que ve este signo menos ahí. Si se hubiese propagado en la dirección del eje x negativo, entonces ve el signo más. Bien, también el enunciado me da las condiciones iniciales. Me dice que
el extremo que se encuentra en la coordenada x igual a 0, en el instante de tiempo t igual a 0, se encuentra en una posición y igual a 0. En otras palabras, me está diciendo que y de 0, 0, porque recuerden que la ecuación de la onda, ¿ven?, es función de x y de t. Bueno, la condición inicial, subamos así la vemos de nuevo, me está diciendo, fíjense lo siguiente, en el instante tiempo t igual a 0, o sea, la variable independiente toma el valor 0, el extremo de la cuerda correspondiente a x igual a 0, la variable independiente x toma el valor 0, pasa por y igual a 0, o sea, me está diciendo que en y de 0, 0, el valor de y es justamente 0. Y además me dice de que ese punto, que está en el extremo x igual a 0 de la cuerda, se está moviendo en el sentido más y. O sea que en ese instante también t igual a 0, la velocidad de la partícula en el extremo x igual a 0, en el extremo de la cuerda con coordenada x igual a 0, y en el instante t igual a 0, es una velocidad positiva, porque se está moviendo la partícula en ese instante en el sentido más y. Entonces, mis condiciones iniciales son estas que están acá. Como les decía, el i de 0, 0 igual a 0, porque cuando x es igual a 0, en el instante de tiempo t igual a 0, y vale 0. Y además, como la partícula ubicada en la coordenada x igual a 0, en el instante t igual a 0, se está moviendo hacia los y positivos, como dice el enunciado, bueno, entonces la velocidad en i de esa partícula, no confundan esto con la velocidad de fase, es entonces mayor que 0. Si me hubiesen dicho, por ejemplo, que en ese instante la partícula se movía hacia los y negativos, bueno, entonces ahí la velocidad en i de la partícula en x igual a 0, en el tiempo t igual a 0, hubiese sido menor que 0. ¿Sí? Eso se fijan ustedes en las condiciones iniciales. Y repito, no confundan por favor la velocidad en i de las partículas con la velocidad de fase. Entonces, hacemos verificar las condiciones iniciales para determinar la fase inicial phi de nuestra onda, que es lo único que nos falta, porque la amplitud ya la conocemos, el número de onda lo conocemos y la frecuencia angular lo conocemos. Lo calculamos en el apartado anterior. La amplitud ya era directamente un dato del enunciado. Entonces hacemos verificar estas condiciones iniciales, es decir, determinamos el ángulo de fase phi, de manera tal que se verifiquen estas condiciones iniciales. Esto es, y de 0, 0, entonces evalúo en 0, 0 esta función de acá, me queda k por 0, menos omega por 0, más phi. Entonces esto es lo mismo que hacer a por seno de phi, porque k por 0 es 0 y omega por 0 es 0. Y yo sé que i de 0, 0, de acuerdo a esta primera condición inicial, debe ser igual a 0. Entonces, despejando de acá, tenemos que seno de phi debe ser igual a 0 y por lo tanto phi es igual a 0 o igual a pi. Alguno de esos dos ángulos tiene que ser. Desde luego, esta función trigonométrica tiene infinitas soluciones, pero yo considero dos posibles por ahora, o 0 o pi, ¿sí? Que son ángulos para los cuales se verifica la condición de que seno de phi sea igual a 0. ¿Cómo hago para discernir cuál de los dos ángulos tomo? Bueno, para eso hacemos cumplir la segunda condición. Que nuestro problema, insisto, como nos decía, de que la partícula ubicada en x igual a 0, en el tiempo t igual a 0, se movía hacia la y positiva, entonces, bueno, eso me está diciendo que la velocidad en 0, 0 es mayor que 0. Si lo hubiesen dicho, por ejemplo, la partícula en x igual a 0, en el instante de tiempo t igual a 0, se mueve hacia la y negativa, y bueno, acá en vez de ir mayor que 0, hubiese sido menor que 0. Bueno, entonces hagamos cumplir la segunda condición inicial, que es esta de acá. Tenemos que b sub i de x de t, ya saben ustedes cómo se la determina. Se lo obtiene por derivación de la función i de x de t. ¿Sí? Que es esta que tenemos acá arriba, porque la de acá está particularizada, esta de acá arriba. ¿Cómo hacemos eso? Derivamos respecto del tiempo considerando a x como si fuese una constante. Recuerden que el símbolo es este raro de acá, que todavía no lo conocen, que es el símbolo de derivación parcial, para indicar que solamente están derivando respecto del tiempo y que a x lo consideran como una constante. Pero de ahí las reglas de derivación son exactamente las mismas que ya dominan de cálculo 1, considerando a x como si fuese una constante y a t como si fuese la variable independiente, que de hecho lo es. Entonces, por regla de la cadena le va a quedar menos a por omega, por la derivada de seno que es coseno, de k por x menos omega t más phi. Este menos omega que aparece aquí es la derivada de lo que está dentro del seno, ¿sí? Considerando a x como si fuese una constante. Bien, ya tenemos la expresión que me da la velocidad de cualquier partícula de la cuerda ubicada en cualquier coordenada x en cualquier instante de tiempo t. Ahora bien, yo sé por las condiciones iniciales que en particular la partícula en x igual a 0, en el instante de tiempo t igual a 0, tiene una velocidad que es positiva.
Entonces, hacemos b sub i de 0, 0 va a ser, yo reemplazo la x por 0 y la t por 0, va a ser k por 0 menos omega por 0. Entonces queda menos a por omega por coseno de phi. Esto mayor que 0, como ya dijimos. Despejo de aquel coseno de phi, y obviamente me queda que para que esta desigualdad se verifique es necesario que el coseno de phi sea menor que 0, para que así menos por menos se haga más y sea mayor que 0. Entonces, como necesito que el coseno de phi sea negativo, ¿sí? Como necesito que el coseno de phi sea negativo para que se verifique esta desigualdad, insisto, ¿por qué? Acá aparece un menos. Entonces, como el a por omega es positivo, para que esto se me haga positivo como necesito, es necesario que el coseno de phi sea negativo, para que menos por menos se haga más. Bueno, el coseno de phi debe ser menor que 0. Entonces, vengo a mi círculo trigonométrico y digo, a ver, para phi igual a 0, ¿se acuerdan que tenemos dos ángulos posibles de phi, 0 o pi? Bueno, para phi igual a 0 el coseno es mayor que 0, porque estamos acá en este segmento en verde. Para phi igual a pi, el coseno es negativo, porque estamos en este segmento en rojo que está del lado negativo del eje horizontal. Bueno, entonces ya eso me está diciendo, mira, la solución que tenés que tomar es phi igual a pi, porque phi igual a pi verifica que el seno es igual a 0, como está indicado acá, ¿sí? Que el seno es igual a 0, que era una de las condiciones que tenemos que verificar, ¿sí? Está ahí. Y además verifica que el coseno sea negativo, lo cual me satisface la segunda condición inicial. Entonces, en definitiva, haciendo el análisis con el círculo trigonométrico, concluimos que el ángulo de fase inicial de nuestra onda es phi igual a pi. Ustedes deben elegir el ángulo que verifique las dos condiciones, es decir, la i y la 2i. ¿Quién es la i? La i de 0, 0 igual a 0. ¿Y quién es 2i? La b sub i de 0, 0 mayor que 0. Desde luego, en el caso que le hubiesen dado que la velocidad era negativa, que hubiese sido el caso si la partícula se movía hacia los i negativos de acuerdo al enunciado, entonces acá el coseno que tienen que haber elegido es también un coseno negativo. Perdón, un coseno positivo. Y por lo tanto la solución ha sido phi igual a 0. Bueno, la ecuación final de nuestra onda queda i de x de t igual a 2,0 por 10 al menos 2 metros, esto es la amplitud, por el seno de 7,8, que es el número de onda que habíamos calculado, por x menos omega, que es la frecuencia angular que habíamos calculado, por t más el ángulo de fase inicial pi que calculamos. Con eso queda terminado y esa ecuación que está ahí, o esa función, describe totalmente el movimiento de todas las partículas del medio conforme se propaga la onda armónica por la cuerda. Bueno, el apartado D, chicos, pedía graficar I de 0t, o sea, esto es evaluar cómo varía la coordenada I de la partícula en x igual a 0 como una función del tiempo. Eso es totalmente equivalente a agarrar esta ecuación de acá arriba, reemplazar el x por el 0, le va a quedar una única función del tiempo t, ¿sí? Porque desaparece la variable independiente x ya que le estoy evaluando en 0, y entonces la gráfica resultante de esa función I0 de t le da justamente cómo varía la coordenada I como una función del tiempo para la partícula ubicada en x igual a 0. Desde luego, eso que hicieron para la partícula en x igual a 0 lo pueden hacer para cualquier otra partícula ubicada en cualquier otra coordenada, dándole valor adecuado a la coordenada x. La segunda parte del apartado D era de graficar I de x0. Esto es una foto o una instantánea de la cuerda en el instante de tiempo t igual a 0. ¿Cómo se la hace? Bueno, fija la variable independiente t en el valor 0. La resultante es una función que depende únicamente de la variable independiente x, que es la coordenada de las partículas, y esa gráfica, que es y versus x, que se las dejo a ustedes para que las hagan, ¿sí? Lo que está mostrando es una foto o una instantánea de la cuerda en el instante de tiempo t igual a 0. O sea, le va a quedar un patrón de crestas y valles que representa una foto de la cuerda en el instante de tiempo t igual a 0. Eso que hicieron para el instante de tiempo t igual a 0, desde luego lo pueden hacer para cualquier otro instante y la interpretación es la misma. Bien, vamos a hacer el apartado E. El apartado E dice, hallar la máxima magnitud del vector cantidad de movimiento de un elemento de cuerda de 1 milímetro de longitud. O sea, ustedes tienen su cuerda, bueno, aíslen o separen un elemento chiquitito que tiene apenas 1 milímetro de longitud. Y le piden que calculen la cantidad de movimiento de ese elemento de la cuerda. Recuerden, viendo la animación, que entonces los elementos de la cuerda, conforme se propaga la onda mecánica, están oscilando en torno a su posición de equilibrio, como estamos viendo acá la partícula esta. Por lo tanto,
como ya habíamos dicho, conforme la onda se propaga, transmite cantidad de movimiento a las partículas del medio. Se me pide entonces, en definitiva, que encuentre y calcule la máxima magnitud que toma el vector de cantidad de movimiento de la partícula, ¿sí? Más precisamente de un elemento de cuerda que tiene 1 milímetro de longitud. Entonces, para eso venimos y recordamos, bueno, ¿quién es el vector cantidad de movimiento? Es P, que es igual a la masa por la velocidad de las partículas. Por favor, miren que aparece el subíndice I, recordándonos que estamos considerando la velocidad de la partícula y no la velocidad de fase de la onda, ¿sí? Entonces, el módulo o magnitud, el módulo de P es igual a M por la rapidez V sub I o el módulo de V sub I. Entonces, viendo esta ecuación nos damos cuenta. ¿Cuándo va a ser máxima la cantidad de movimiento? Y bueno, cuando la velocidad del elemento sea máxima, ¿sí? Entonces, el P máximo, el módulo, ocurre cuando la velocidad o la rapidez del elemento es máxima. Y se la calcula como M por rapidez máxima. Bueno, ¿cuál es la rapidez máxima? Recordemos, la velocidad I de los elementos, como una función de la coordenada X en la cual se encuentra el elemento de la cuerda, y del tiempo t en el cual la evaluamos, es la derivada de I respecto al tiempo. Derivan, digamos, como ya saben ustedes de cálculo 1, considerando a X como una constante y llegan a la ecuación de velocidad. Todo esto ya está en la teoría, ¿sí? Yo simplemente lo repetí como para que ustedes lo recuerden. De aquí se identificaba fácilmente que la rapidez máxima es A por omega. ¿Sí? Siempre ocurre así en las ondas armónicas. La rapidez máxima de las partículas es A por omega. Eso se debe, y es lógico, porque las partículas están ejecutando un movimiento armónico simple. Entonces, ya sabíamos del estudio de dicho movimiento que la rapidez máxima que alcanzan las partículas que ejecutan dicho movimiento es justamente A por omega. Bueno, como cuando se propaga la onda armónica por el medio, que en este caso es la cuerda, las partículas ejecutan un movimiento armónico simple, es obvio que la rapidez máxima también va a ser A por omega. De cualquier manera, yo acá lo demostré, ¿sí? Trabajando, derivando, encontrando la expresión de velocidad e identificando lo siguiente. Como el coseno varía entre menos 1 y 1, a lo sumo, el máximo valor que puede tomar esta V sub I es el valor A por omega cuando el coseno toma el valor de magnitud 1. En cualquier otro instante de tiempo, ¿sí? El coseno toma un valor menor que 1 y la velocidad de I es menor que A por omega porque lo estoy multiplicando por un número menor que 1, que es el valor del coseno. ¿Sí? Diferente forma de darse cuenta que la máxima rapidez es A por omega. Bueno, ya saben que es A por omega, entonces el P máximo es la masa por la rapidez máxima, que es A por omega. Ahora bien, ¿quién es la masa del elemento? La masa del elemento es la densidad lineal del elemento por la longitud del elemento. Recuerden, si la densidad lineal es la masa por unidad de longitud, o sea, kilogramos por metro, si yo multiplico esa densidad por la longitud del elemento, obtengo la masa del elemento. Bueno, la longitud del elemento ya saben que era 1 milímetro. Y la velocidad máxima es A por omega. Entonces reemplazamos, el P máximo es la densidad lineal, que es 0,10 kilogramos por metro, multiplicado por la longitud del elemento, que es 1 milímetro, o sea, 1 por 10 a la menos 3 metros. Y multiplicado por A, que es 2 por 10 a la menos 2 metros, y por la frecuencia angular, que es 157 radianes por segundo. Entonces me queda que el P máximo, o sea, la máxima cantidad de movimiento del elemento de cuerda que tiene 1 milímetro de longitud, es de 3,14 kilogramos por metro sobre segundo. ¿Sí? Para finalizar el problema, hacemos el apartado F, el cual me pide hallar el módulo de la fuerza neta máxima sobre un elemento de cuerda de 1 milímetro de longitud. Bueno, de vuelta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a apelar a la segunda ley de Newton. Yo sé que la fuerza neta en módulo es igual a la masa por el módulo de la aceleración. Segunda ley de Newton. Por lo tanto, la máxima fuerza neta se da cuando la aceleración de la partícula es máxima. Entonces, la fuerza neta máxima es igual a la masa por la aceleración máxima. ¿Cómo calculamos esa aceleración máxima? Tenemos dos formas. De manera sencilla decimos, bueno, mira, conforme se propaga la onda mecánica, que es armónica, las partículas del medio, en este caso la cuerda, ejecutan movimiento armónico simple. Entonces el elemento de cuerda de 1 milímetro tiene que estar ejecutando un movimiento armónico simple. Y en movimiento armónico simple sabemos que la aceleración máxima es A por omega cuadrado, donde omega es la frecuencia del movimiento, la frecuencia angular. Entonces ya tenemos la expresión para la aceleración máxima. ¿Hay otra forma de hacerlo? Sí, un poco más matemática. Saben que la aceleración de las partículas será la derivada segunda de I respecto al tiempo 2s. Entonces derivan ahí a la función I que habíamos obtenido para la onda respecto al tiempo 2s y obtienen esta ecuación. De aquí se ve claramente lo siguiente, como la función seno varía entre menos 1 y 1,
A lo sumo, el máximo valor que puede tomar A sub i será A por omega cuadrado y esa es la aceleración máxima. Otra forma de deducirlo. Hacemos las sustituciones correspondientes, masa por aceleración máxima, que es A por omega cuadrado, y recuerden que la masa del elemento de 1 milímetro de longitud es la densidad lineal por la longitud del elemento. Con eso queda totalmente resuelto y encontramos la expresión para la fuerza neta máxima que actúa sobre el elemento de cuerda de 1 milímetro. Simplemente tienen que reemplazar por los valores numéricos. Este enunciado también es importante aclarar lo siguiente. ¿Quiénes producen las fuerzas netas? Porque, a ver, la fuerza sobre los elementos la tiene que producir alguien. ¿Quién es ese alguien que la produce? Bueno, la producen las partículas de la cuerda que son adyacentes al elemento de la cuerda. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos la partícula, ¿sí? o el elemento de 1 milímetro que está oscilando en la cuerda. Y la pregunta es, ¿quién ejerce esta fuerza sobre ese elemento? Lo hacen las partículas vecinas, ¿sí? O sea, el resto de la cuerda que es adyacente a ese elemento. Esas partículas vecinas son las que ejecutan la fuerza sobre ese elemento y lo obligan a oscilar con movimiento armónico simple. Bueno chicos, con eso queda resuelto totalmente este problema, ¿sí? Cualquier duda que tengan, por favor, me escriben.